Mi nombre es Vivian Mercer. Tengo 68 años y hace 3 meses estuve a punto de morir. No fue por una enfermedad ni por un accidente, sino por una taza de café envenenada. Una taza que me entregó mi nuera. Una taza que estuve a punto de beber. Pero la verdadera traición no fue solo el veneno, sino la persona que estaba junto a ella, observando en silencio frío y distante, mi único hijo Julián. La gente dice que no se puede elegir a la familia. Tal vez sea cierto. Pero nunca imaginé que el mismo niño al que solía acunar en mis brazos un día me miraría a los ojos y en silencio desearía que no sobreviviera esa mañana. Esta no es una historia sobre dinero, aunque de eso hay mucho. No se trata solo de traición, aunque esta corre tan profundo como las raíces de un árbol. Esta es una historia sobre supervivencia, sobre instintos, sobre negarse a morir en silencio cuando las personas más cercanas a ti deciden que vales más muerto que vivo. Y si piensas que esto suena a algo sacado de una película, desearía que tuvieras razón. Pero todo lo que estoy a punto de contar ocurrió pieza por pieza dolorosamente. Y todo comenzó un martes por la mañana con un sonido familiar en el camino de entrada y un golpe en la puerta que nunca olvidaré. Vivo sola en una finca de 500 acres en la zona rural de Virginia, Ashwood. Así fue como lo llamó mi difunto esposo Robert. La casa se encuentra en tierras ricas en gas natural y minerales raros heredadas a través de generaciones de trabajo arduo y una suerte aún más dura. Nunca fuimos personas de lujos, pero lo que teníamos era real. Y lo mismo ocurría con los buitres que atraía. La finca ahora está callada. Impresionante, sí, pero vacía. Desde que Robert falleció hace 5 años, el silencio se ha hecho más pesado y la carga de mantener el legado entero ha caído sobre mis hombros. 14 habitaciones, lámparas de cristal, muebles tallados a mano, pero nada de eso importa cuando eres el último que camina por esos pasillos. Durante décadas trabajé como fiscal. 25 años mirando a los criminales a los ojos y escuchando sus mentiras. Ese trabajo te enseña muchas cosas. Aprendes a oír los pequeños quiebres en las voces de las personas. Empiezas a notar lo que no se dice. Jamás imaginé que tendría que utilizar esa experiencia contra mi propia familia, pero debería haberlo sabido. El dinero no solo cambia a los extraños. A veces agudiza el hambre en las personas que más quieres. Les susurra promesas en la oscuridad de la noche. Y si no tienes cuidado, les enseña a verte, no como sangre, sino como un obstáculo. Aquella mañana de martes estaba en mi despacho revisando los ingresos trimestrales, cuando escuché el familiar zumbido del coche de Julián. Un rayo negro y reluciente. El sonido que antes lograba arrancarme una sonrisa, ahora solo me llenaba de ansiedad. Casi nunca venía sin previo aviso, y nunca lo hacía sin una razón. Julian Mercer siempre fue el tipo de hombre que no pasaba desapercibido. Alto, de aspecto impecable, con una carisma que le permitió entrar en las universidades más prestigiosas y en las reuniones de inversores sin haber hecho mucho por ganárselo. Tenía encanto, sí, pero el encanto no construye nada, y ese encanto se desvanece rápidamente cuando el fracaso se convierte en una constante. Esa mañana cuando salió del coche, lo vi diferente, no en su físico, sino en su espíritu. Su traje perfectamente cortado estaba arrugado, su cabello ligeramente desordenado. Sus ojos reflejaban esa energía inquieta que había visto antes, esa desesperación que intentaba disfrazarse de confianza. «Mamá», dijo entrando directo a mi despacho sin ni siquiera tocar la puerta. «Necesitamos hablar». Se sentó frente a mí. Las manos le temblaban levemente, aunque intentaba disimularlo. Dejé mis gafas sobre la mesa
y lo observé con detenimiento. Había algo distinto en su rostro, no solo la urgencia, sino un miedo palpable. «Necesito dinero», dijo de manera plana. 100.000. Ahí estaba finalmente. Julian me había presentado muchas propuestas, antes una aplicación boutique para valorar spas de lujo, una línea de snacks veganos que nunca pasó de la etapa de embalaje, cada idea envuelta en términos de moda, cada fracaso cubierto con excusas. En cada una de esas ocasiones cedí con la esperanza de que por fin lo lograría, de que finalmente crecería, que se convertiría en algo estable, algo real. Pero esta vez se sentía diferente, más agudo, más frío. No estaba pidiendo, me lo estaba diciendo. «¿Cuál es la propuesta esta vez?», le pregunté. «Una plataforma de marketing», respondió lanzándose a un discurso ensayado sobre socios tecnológicos y proyecciones. Sonaba bien, demasiado bien. Lo interrumpí. «¿Y qué es lo que no me estás contando, Julian?», le pregunté, mis palabras ahora llenas de una duda creciente. La ansiedad que se había apoderado de mí en los últimos minutos se tornó en algo más profundo, más conocido. Sabía lo que venía. Ya lo había vivido antes. Este no era el mismo niño que siempre había protegido, el que necesitaba una oportunidad tras otra, un empujón tras otro. No. Este era un hombre que estaba desesperado por conseguir algo sin importar el coste, sin importarme a mí. La traición ya no estaba en las palabras, estaba en su silencio. La historia de su fracaso me era demasiado familiar, pero esta vez ya no ibas a ser tan fácil. Ya no ibas ya a caer. ¿Quién es tu compañero? No lo conoces. Es de California, dijo Julián apartando la mirada rápidamente. ¿Cómo se llama? Dudó antes de contestar. Mamá, eso no es lo importante, lo que cuenta es la oportunidad. Ese instante me lo dijo todo. Estaba mintiendo. Llevaba décadas observando a los mentirosos contar historias en los tribunales y ahora mi propio hijo me estaba mintiendo de la misma manera. Y al igual que los acusados que solía interrogar, Julián estaba ocultando algo grande. Y esta vez no se trataba solo de dinero, sino de supervivencia, la suya o la mía. 2 días después, Julián regresó, pero no vino solo. Su esposa Samantha, o Sam, como le gustaba que la llamaran, llegó con él, perfectamente vestida como siempre. Un vestido de diseño color crema, maquillaje impecable y esa postura que hacía que cada uno de sus movimientos pareciera una obra de teatro. «Espero que no te importe que hayamos llegado sin avisar», dijo con una sonrisa ensayada entrando en mi cocina como si fuera suya. Trajimos café. Me tendió una taza de porcelana delicada. Es una mezcla especial. Granos etíopes con un toque de vainilla de Madagascar. Pensé que disfrutarías de algo nuevo. El momento en que el aroma llegó a mis fosas nasales, algo en mi interior se cerró. Odiaba lo que sentía. No era un olor a podrido ni a rancio, pero sí algo cortante. ChatGPT, Yatanoi, como almendras. Y debajo de eso un regusto amargo estéril. Tras 3 décadas de experiencia en los tribunales no necesitaba pruebas científicas. Mi cuerpo me lo dijo primero. Algo no cuadraba. Miré hacia arriba y Sam me observaba, no de forma casual. La observaba detenidamente, como un cazador que vigila a su presa acercarse a la trampa. Julian permanecía en la puerta inusualmente callado. Evitaba mi mirada. Seguía jugando con su teléfono. Su habitual encanto inquieto había sido reemplazado por algo más oscuro, como si la culpa estuviera envuelta en quietud. Y en ese momento, tomé una decisión que salvaría mi vida. Mientras Sam se giraba para hablar con Julian,
cambié nuestras tazas. Idénticas. Porcelana blanca y lisa, no me llevó ni 2 segundos. Cuando ella volvió a girarse, levanté la nueva taza y sonreí. Esto está delicioso. Tendrás que enseñarme la tienda algún día. Sam dio un sorbo a la suya, mi original. Y esperé. 15 minutos después, comenzó la tos. Primero solo una ligera aclaración de garganta. Luego la cosa empeoró. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. Su respiración se volvió superficial y entrecortada. «Algo no va bien», jadeó. «ChatGPT Jan Noy». Julian se acercó a ella rápidamente, preocupado, pero su reacción parecía demasiado sincronizada, como si hubiera sido calculada. Mientras nos apresurábamos a llevarla al hospital, una sola idea resonaba en mi mente. Ese veneno estaba destinado a mí. En el hospital el caos se apoderó de la escena. Sam fue ingresada en urgencias respirando con dificultad y con los labios comenzando a tornarse pálidos. Los médicos y las enfermeras se movían con rapidez, conectando monitores, extrayendo sangre y administrando oxígeno. Julian permaneció cerca, actuando a la perfección como el esposo angustiado. Su voz sonaba desesperada, sus manos temblaban ligeramente, pero no lograba transmitirme la más mínima sensación de sinceridad. Todo parecía perfectamente ensayado, como si estuviera interpretando a un actor que sigue un guión. Una joven doctora, la doctora Elena Reyes, se giró hacia mí. «¿Estabas con ella cuando comenzaron los síntomas?» «Sí», respondí con calma. «Estábamos tomando café en mi casa. Ella lo trajo». «¿Ambas bebieron del mismo recipiente?» «Sí, del mismo». Dije sí, omitiendo cuidadosamente el detalle de que yo había intercambiado las tazas. La doctora Reyes asintió y anotó algo en su ficha. Pocos minutos después volvió con noticias que dejaron el ambiente helado. «Hemos encontrado rastros de cianuro en su sistema. Esto fue intencionado. Estamos obligados a notificar a las autoridades». «¡El cianuro!». La palabra me golpeó como un puño en el pecho, confirmando lo que había sospechado, pero también intensificando todo lo que ya estaba en juego. Entonces la cortina se apartó. Sam seguía débil, pero su voz se alzó clara y fuerte por encima del bullicio de la sala. «Fue ella», dijo señalándome directamente con el dedo. «Vivian envenenó mi café. Intentó matarme». Sentí cómo el veneno de la traición se apoderaba de mi garganta. Estaba tratando de incriminarme. Julian, por su parte, permaneció inmóvil como un muñeco de cera. «Eso es imposible», dijo demasiado despacio. Mamá nunca lo haría, pero su voz vaciló con una duda que no podía ocultar. «Ella me dio la taza», insistió Sam. «Ella me vio beberla. Y de repente, ya no era la víctima. Era la sospechosa. Podía verlo en los ojos del personal médico, en el tono seco de la doctora Reyes, en la forma en que Julián se movía como si estuviera calculando su siguiente jugada. Había pasado toda mi vida construyendo un legado, una familia, una carrera, una reputación, y ahora con una sola taza de café, todo estaba en peligro. Y lo peor de todo, la trampa estaba funcionando exactamente como ellos lo habían planeado. Horas después, llegaron los detectives al hospital. Al frente de ellos estaba el detective James Rowland, un hombre de unos 40 años con mirada aguda y una calma imperturbable. Era de esos que no sacaban conclusiones rápidamente, pero una vez que las tenían no retrocedían. Señora Mercer dijo, «No está detenida, pero necesitamos hacerle algunas preguntas». Nos dirigimos a una pequeña sala de consulta esterilizada sin ventanas. Había realizado innumerables entrevistas en habitaciones como esa, pero nunca siendo yo la que estaba bajo el escrutinio. Expliqué todo el extraño olor del café, mi instinto al cambiar las tazas,
la reacción de Sam. Lo conté de forma factual neutral, tal como les enseñaba a los testigos a declarar. El detective Rowland escuchaba con atención tomando notas, preguntando por motivos, relaciones, tensiones recientes. Luego llegó la parte que no habían anticipado. «Realizamos un registro preliminar de su casa», dijo. «Encontramos un vial de vidrio en el baño de invitados. Contenía rastros de cianuro. Junto a él había una nota manuscrita con una cantidad de dosis, el nombre de Sam y una caligrafía que parece ser la suya». Mi respiración se detuvo. Yo nunca había escrito esa nota. Nunca había visto ese vial en mi vida. Pero sabía cómo se veía. Había pasado demasiados años en tribunales como para pretender lo contrario. ¿Está diciendo que alguien lo plantó?, preguntó Rowland. «Estoy diciendo que nunca vi esa nota y... antes», respondí manteniendo la calma. Entonces llegó el verdadero giro. Su hijo Julián regresó a su casa más temprano hoy para recoger las pertenencias de su esposa. Estuvo completamente solo durante casi 2 horas. La insinuación era evidente. Julián tenía acceso. Julián tenía motivo. Pero sugerir que mi propio hijo había plantado pruebas para incriminarme, incluso ante mí misma, sonaba completamente absurdo. Más tarde, a través de las finas paredes de la sala de consulta, escuché a Julián dar su declaración. «Mi madre ha cambiado últimamente», dijo. «Está más paranoica, acusa a la gente de cosas, piensa que todo el mundo quiere su dinero». Esas palabras me cortaron más de lo que esperaba. No confía en Sam. Cree que es una cazafortunas. Está hablando de cambiar su testamento. Cada palabra pintaba una imagen, una mujer rica y envejecida perdiendo el control. Una madre controladora, temerosa de perder su poder. Una viuda celosa e inestable que tal vez, solo tal vez, había estallado. Cuando Rowland volvió a la habitación, su tono había cambiado. La cortesía con la que me había tratado antes había desaparecido, reemplazada por una distancia profesional. «Señora Mercer, vamos a necesitar revisar sus dispositivos y su caja fuerte. Además, le pediremos que permanezca en la ciudad». Asentí. Calma por fuera, pero por dentro lo sentía. Me se estaban borrando, reescribiendo, y mi propio hijo estaba sujetando la pluma. Esa noche llamé a la única persona en la que confiaba con mi vida, David McAllister, exfiscal amigo de toda la vida y una de las mentes más agudas con las que he trabajado. Escuchó sin interrumpirme, igual que lo hacía durante las revisiones de casos décadas atrás. «Esto no es solo un intento de asesinato», me dijo cuando terminé. «Es una trampa, un derribo calculado estratégico». Insistió en que contratara defensa legal de inmediato y me conectó con Ethan Granger, un abogado penalista con la paciencia de un monje y los instintos de un cazador. Ethan llegó a mi casa a la mañana siguiente, sus ojos ya escaneando, en busca de minas legales. «Van a construir una narrativa», advirtió Ethan. «Que eres controladora, inestable. Peligroso sí, pero había una oportunidad si nos adelantábamos». Así comenzó la investigación sigilosa, precisa, despiadada. En cuestión de días, David descubrió lo que temía. Julián estaba hundido en deudas, más de $300,000, con prestamistas, casinos y financiadores oscuros. Ese tipo de gente que no manda recordatorios, manda advertencias. El dinero que me había pedido no era para un negocio, sino para mantenerse con vida. Pero el verdadero hallazgo llegó cuando David profundizó en Sam. Su verdadero nombre, Melissa Duval. Su historial espeluznante. Múltiples alias. 3 estados. Un caso sellado en Arizona relacionado con la muerte sospechosa de un anciano cuyo testamento había sido modificado recientemente para nombrar la única beneficiaria. Desapareció después de eso.
Se reinventó como Sam Carter. Apuntó a Julián. Se casó con él en menos de 6 meses. No era solo manipuladora, era una depredadora profesional. Encantadora, fría y completamente calculadora. «Esto lo ha hecho antes», dijo Ethan con voz grave. Pero esta vez se pasó de la raya. Todo tenía sentido. Julián necesitaba dinero. Melissa vio una oportunidad. Planeaban envenenarme e inculparme por un intento fallido de asesinarla y dejar que la ley y los medios hicieran el resto. Me deshonrarían tal vez, me encarcelarían. Y cuando ya no estuviera fuera por condena o por desesperación, la herencia caería nuevamente en manos de Julián. Sabían que había cambiado mi testamento 3 meses antes, redirigiendo la mayor parte de mi patrimonio a una fundación benéfica, pero si me declaraban incompetente mentalmente o involucrada en actos criminales, ese testamento podría ser impugnado. No solo intentaban matarme, intentaban borrarme por completo, pero cometieron un error. Dejaron que respirara. Tuve 2 opciones: esconderme y esperar que el sistema me salvara, o luchar de la manera en que lo había hecho durante décadas, con estrategia, paciencia y precisión. Elegí luchar. Ethan, David y yo ideamos un plan. Les alimentaríamos una historia, una pequeña filtración a la prensa, lo justo, para sembrar una semilla de pánico. La filtración decía que yo tenía pruebas, algo sólido, un documento, una grabación, quizás incluso una confesión que pudiera exonerarme y desenmascararlos a ambos. El cebo era irresistible. Circulamos el rumor con cautela, a través de amigos reporteros simpatizantes y algunos susurros bien colocados en las redes sociales. Vivian Mercer tiene pruebas, decían. Está planeando entregarlas en 48 horas. Ese fue el anzuelo. Luego esperamos. Yo me quedé en Ashwood. Me negué a salir. El FBI fue informado y aceptó ayudar, dada la ficha de Melissa Duval y las investigaciones federales abiertas en su contra. Montaron una vigilancia, interceptaron puntos de entrada clave y colocaron agentes en los bosques cercanos ocultos. Llevaba un micrófono oculto. La parte más difícil no fue el tomarnos el miedo. Fue fingir ser normal, fingir que era vulnerable, fingir que no sabía que venían. 3 días después llegaron. Era poco después de las 2 a.m. cuando los sensores de movimiento captaron un movimiento cerca del patio trasero. Julian llegó primero, avanzando por el jardín como solía hacer cuando era niño. Aunque ahora ya no buscaba ranas ni luciérnagas. Estaba buscando una entrada. Melissa lo siguió. Vestida de negro, llevando una pequeña bolsa, sabían exactamente a dónde ir. El despacho, mi caja fuerte, mi escritorio. La búsqueda fue silenciosa, meticulosa, ensayada. Cuando no encontraron lo que buscaban, susurraron furiosos y entonces vinieron por mí. Estaba sentada en la misma silla en la que Julian me había suplicado dinero alguna vez. ChatGPT, Jean, Noy. Él fue el primero en entrar. Mamá dijo con voz baja: «Necesitamos esa prueba». Se lo dije a la prensa que la tenía. Respondí suavemente. Pero no era cierto. Melissa levantó una jeringuilla. «Entonces no podemos arriesgarnos». Fue en ese momento cuando los agentes irrumpieron. Las puertas se abrieron de golpe. Las linternas cegaron el ambiente. Los agentes del FBI comenzaron a gritar órdenes. Julian cayó al suelo. Melissa intentó huir, pero al final se lanzó hacia mí con la jeringuilla antes de ser derribada de golpe. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé allí, el corazón desbocado, mirando a los 2 seres que había considerado mi familia. No habían venido en busca de la verdad. Habían llegado para terminar lo que empezaron.
El juicio fue breve. Melissa Duval, o mejor dicho, la mujer que antes se hacía llamar Sam Carter, fue acusada de intento de asesinato, fraude, robo de identidad y conspiración en varios estados. Sus huellas